Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El universo del entretenimiento turco y europeo se ha visto sacudido en los últimos días por una declaración que, aunque breve, ha tenido la fuerza de un terremoto emocional y mediático. El protagonista no es otro que Can Yaman, el actor turco que ha logrado consolidar su imagen no solo como estrella televisiva, sino también como un referente cultural en Italia y en buena parte de Europa. Tras semanas de rumores, especulaciones y silencio hermético, Can decidió hablar en un programa de televisión y su confesión no dejó indiferente a nadie: casarme con Sara Bluma es imposible. El amor, el respeto y la confianza se han roto. Todo tiene un límite y yo debo mantenerlo. Estas palabras, pronunciadas con una serenidad que contrastaba con la dureza del mensaje, fueron recibidas con aplausos en el estudio y provocaron una auténtica tormenta en redes sociales. En cuestión de minutos, su declaración se convirtió en tendencia mundial, generando miles de comentarios en Twitter, Instagram y TikTok, donde sus seguidores analizaban cada matiz de su discurso. La frase no solo significaba el final de una historia sentimental, sino también el inicio de un nuevo capítulo que podría reescribir un viejo relato, el de su relación con Demet Özdemir. Entre las reacciones más comentadas tras el anuncio estuvo la de Demet Özdemir, actriz y expareja de Can, con quien protagonizó una de las parejas más queridas de la televisión turca. Aquella química que traspasaba la pantalla dejó huella en millones de espectadores y todavía hoy, años después, los fans recuerdan esa etapa como una historia inconclusa. Según fuentes cercanas a Demet, la intérprete sintió un enorme alivio al escuchar las palabras de Can. Habría comentado en privado: por fin ha visto la verdad. Un reconocido columnista de farándula lo expresó con contundencia: en el rostro de Demet volvió a aparecer una sonrisa que hacía tiempo no veíamos. Estaba inquieta por el modo en que la historia con Sara podía ensombrecer su propia reputación, pero ahora se siente liberada y en paz. La reacción de Demet alimentó de inmediato las especulaciones de un posible acercamiento entre ambos, y los medios no tardaron en preguntarse si estábamos ante el comienzo de una reconciliación largamente esperada. Mientras tanto, la otra protagonista de este triángulo, Sara Bluma, optó por un silencio calculado. La modelo italiana, que en los últimos meses había compartido imágenes nostálgicas y mensajes públicos expresando su deseo de retomar la relación, no emitió declaración oficial tras la contundente negativa de Can. No obstante, el diario La Repubblica publicó que en conversaciones privadas, Sara habría afirmado: esto no ha terminado, lo que sugiere que, pese a la ruptura pública, todavía no renuncia a la posibilidad de un reencuentro. El contraste entre el aplauso que recibió Can en Turquía y el desconcierto que provocó en Italia evidencia la magnitud de este caso. Los periódicos italianos titularon con frases como: la estrella turca cierra la puerta a Sara, o Can Yaman rompe el silencio, el amor ha terminado. Entre los seguidores italianos del actor se generó una división: unos celebraron su firmeza y otros pidieron una segunda oportunidad para la modelo. Por otro lado, la familia de Özdemir tampoco permaneció ajena. Aunque no emitieron declaraciones públicas, fuentes cercanas aseguran que vieron el gesto de Can como un paso positivo, un corte definitivo con un pasado turbulento y una oportunidad para que la actriz recupere tranquilidad. La gran pregunta que domina ahora tanto en Turquía como en Europa es si este episodio abre la puerta a una reconciliación entre Can y Demet. La chispa mediática creció cuando circularon imágenes borrosas de ambos en una fiesta privada en Estambul, donde habrían compartido mesa durante una celebración de cumpleaños. Aunque las fotos fueron calificadas de editadas por algunos, otros aseguraron que eran auténticas y que confirmaban el acercamiento. El hashtag #Cemet
combinación de sus nombres, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, acompañado de comentarios que iban desde lo nostálgico hasta lo romántico. Es un amor que no puede quedar inconcluso, su historia merece renacer. El simple hecho de que Khan volviera a dar me gusta a las publicaciones de Demet en Instagram, tras mucho tiempo de distancia digital, fue suficiente para que los fans interpretaran este gesto como un símbolo de reconciliación. Como si la situación no tuviera ya suficientes ingredientes de intriga, los rumores sobre un proyecto televisivo internacional protagonizado por ambos se han intensificado. Según fuentes de la industria, una importante plataforma digital estaría negociando reunir a Khan y Demet en una producción con aspiraciones globales. De confirmarse, la noticia sería un auténtico terremoto no solo en Turquía, sino también en mercados europeos donde ambos gozan de gran popularidad. La posibilidad de verlos nuevamente en la pantalla no solo entusiasma a los fans, sino que también plantea un escenario de marketing irresistible: transformar una historia real de reencuentro en una estrategia de promoción. Psicólogos consultados por medios turcos señalaron que la decisión de Khan de cerrar el capítulo con Sara demuestra un avance hacia un estilo de vida más saludable, al dejar atrás una relación cargada de incertidumbre. Según estos especialistas, las relaciones prolongadas en la ambigüedad afectan gravemente al bienestar emocional, y la claridad mostrada por el actor, aunque tardía, debe interpretarse como un paso hacia la madurez. Expertos en comunicación, por su parte, destacaron la habilidad de Khan para utilizar un programa de televisión como escenario de una confesión pública con repercusión internacional. Es un movimiento que redefine su imagen. Ya no es solo el galán de telenovela, es un hombre capaz de poner límites y expresar con claridad lo que quiere y lo que no acepta, comentó un analista. Todos los ojos se dirigen ahora a un importante evento de moda previsto para las próximas semanas en Estambul, al que tanto Khan Yaman como Demet Özdemir figuran en la lista de invitados. Los medios ya se preparan para lo que podría ser su primer reencuentro oficial y fotografiado después de años. La expectación es máxima, y cada detalle del evento será examinado por los paparazzi y por millones de seguidores alrededor del mundo. Queremos preguntar a nuestra comunidad de K-pop, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería Khan apostar por un nuevo comienzo con Demet, ahora que el capítulo con Sara parece cerrado definitivamente? ¿Creen que se trata solo de un gesto simbólico o estamos frente a la antesala de un gran regreso sentimental y profesional? Si disfrutan de este tipo de análisis profundo de la vida de las celebridades, no olviden suscribirse a K-pop, activar la campanita para no perder ninguna actualización, dejar un me gusta a este vídeo y, si desean apoyarnos de forma especial, unirse al canal pulsando el botón unirse. Con su respaldo podremos continuar investigando, ampliando detalles exclusivos y trayendo a ustedes la información más completa sobre las figuras que marcan tendencia en Turquía y en el mundo. Queremos también que nos digan en los comentarios qué otros artistas desean ver en próximas entregas, qué historias de amor inconclusas les generan más curiosidad, y qué opinan de la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a brillar juntos, dentro y fuera de la pantalla. La frase de Khan Yaman, casarme con Sara Bluma es imposible. No debe entenderse únicamente como el final de un romance fallido. Para millones de seguidores, es la señal de que un ciclo ha terminado y que uno nuevo está por comenzar. Un ciclo que podría traer consigo reconciliaciones, proyectos internacionales y la posibilidad de revivir una de las parejas más queridas del espectáculo turco. En el horizonte inmediato, todo parece indicar que la atención mediática seguirá centrada en este triángulo que mezcla amor, ruptura, silencio y esperanza. Y como siempre en K-pop estaremos atentos para contarles cada nuevo detalle, con la profundidad y el análisis que ustedes merecen. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.